hora del Pacífico, damos inicio, mis hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios, de las Escrituras. Este precioso libro, conocido como la Biblia, la biblioteca de Dios, 66 libros. En este día, domingo 13 de julio del año 2025, desde este continente americano, desde la parte norte, colindando con el país de México, aquí estamos una vez más para continuar proclamando, para continuar enseñando, predicando, pregonando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de comenzar esta corta enseñanza, vamos a pedir la dirección del Espíritu de Dios, buscando por medio de la oración ese lugar santísimo que por medio de la fe podemos llegar a Él. Y decimos: Señor, te damos las gracias una vez más en esta tarde, Señor. Desde este lugar, en donde, Señor, tu Santo Espíritu, tu palabra, tu obra en la cruz, el templo del Espíritu Santo, Señor, enviado del cielo, se hará, Señor, y se va a proclamar tu palabra que tú nos has encomendado. Y lo hacemos como iglesia. A la iglesia, Señor, donde hasta ahora hemos permanecido por misericordia y gracia tuya. Señor, tú conoces nuestro corazón, nuestros pensamientos, lo que hay dentro de nosotros. Aún lo escondido, lo que no podemos ver nosotros. Tú lo escudriñas todo. Tú conoces, Señor, todo. Por eso te pedimos perdón. Por eso te pedimos, Señor, que nos purifiques, que nos limpies con la sangre del Cordero de Dios que quita nuestro pecado. El poder del sacrificio de Jesucristo que borra nuestros pecados. Límpianos, Señor, y rogamos la dirección de tu Espíritu Santo y una bendición de lo alto, Señor, para este siervo inútil que va, Señor, a abrir tu palabra. Una bendición en mí. Deposítala, Señor, para mi fortaleza. Y algo más, Señor: la salvación de un alma. Hay 5 continentes alrededor del mundo. Y por medio de la fe, nosotros creemos, Señor, que el justo por la fe vivirá. Y por medio de la fe que a ti te agrada, Señor, que un alma, a través de tu Santo Espíritu y de tu palabra, Señor, vengan al conocimiento de la verdad. La salvación de las almas, Señor. Y si tú quieres, Señor, también mensaje para tus siervos misioneros que predican tu palabra, Señor. Que sean animados, que sean fortalecidos y que sus necesidades sean suplidas, Señor. Muchas gracias por esta grande bendición, Señor, que has depositado en nuestras vidas por medio de la fe que proviene de lo alto a través de tu palabra. Señor, podemos entrar a tu misma presencia, en ese lugar santísimo donde tú estás,
desde donde estás dirigiendo tu obra, Señor, desde el día en que nace tu iglesia en Jerusalén, para proclamar y ser testigos, Señor, de esa obra maravillosa que cambia y salva las vidas, las almas perdidas, Señor, tu sacrificio y tu resurrección de entre los muertos, que es una realidad que transforma las vidas. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos y decimos amén. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta grande bendición, hermanos, que tenemos primeramente de pertenecer al reino de Dios, a ese reino espiritual, a esa luz que ya resplandeció en nuestro hombre interior para revelarnos la verdad, para iluminarnos de lo que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Y así el poder del Espíritu Santo a través de su palabra convirtió nuestras almas y nos volvimos al Señor por pura gracia y misericordia de la obra que Él ha enviado a nuestras vidas. Hemos venido de la luz a las tinieblas. Hemos recibido la predicación del Evangelio. Hemos recibido como discípulos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, con ese poder de lo alto, con esa investidura del cielo, estamos sanando almas, sanando enfermedades físicas, y a través de la predicación del Evangelio, a través de la oración, la expulsión de demonios. Lo que Jesucristo mismo le caracterizó en su ministerio. 4 aspectos extraordinarios en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, como lo podemos ver aquí. Número 1, Él predicaba el Evangelio del Reino. Él predicaba a las multitudes que vivían en tinieblas y bajo la potestad del pecado y de Satanás, para que se conviertan con el poder del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que lleno del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo fue impulsado al desierto, y cuando regresó del desierto en victoria, comenzó a predicar: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí mismo tenía a sus discípulos, a muchos discípulos, pero primeramente Juan el Bautista, al iniciar su ministerio y presentar a Jesucristo públicamente como el Mesías, Juan el Bautista, dentro de su ministerio, también tuvo discípulos. Y nos enseña la Biblia que uno de ellos era Andrés. Y todos los discípulos de Juan el Bautista fueron entregados a Cristo Jesús. Desde allí comenzaron a tener una relación con nuestro Señor Jesucristo los discípulos, los apóstoles, en donde en el amplio y profundo conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tales como Simón, el hijo de Jonás, hermano de Andrés, que Andrés fue quien trajo a Pedro a Jesucristo, tales como Felipe, que trajo a Natanael o a Bartolomé. Asimismo, los hijos de Zebedeo, como lo es Juan y Jacobo,
un pequeño núcleo de 12 discípulos que nuestro Señor Jesucristo los constituyó como apóstoles allá en Mateo capítulo 10, con el propósito de prepararlos a estos discípulos, con el propósito de que ellos se prepararan para la proclamación de lo que Jesucristo ya formó dentro de ellos. La proclamación del reino de Dios, lo que Jesucristo comenzó en los evangelios. Ahora, cuando Cristo vuelva a la gloria, ellos tenían que continuar esa obra. Y los planes de Dios se tenían que ir desenvolviendo y realizándose en la tierra progresivamente. Pero Jesucristo siempre se preocupó en lo que dice aquí Romanos capítulo 12. Mire qué dice Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Jesucristo tuvo esta intención en sus discípulos, en sus seguidores, en aquellos que le habían recibido, en aquellos que habían aceptado a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, y no como el hijo del carpintero, y no como algunos de los profetas, y no como un supuesto Jeremías, y no como un supuesto Elías, y no como un Juan el Bautista que había resucitado. Los apóstoles habían recibido al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habían recibido a Jesucristo como de aquel Moisés que había escrito de él, el profeta mayor que Moisés, el profeta mayor que cualquiera. Así habían recibido al Señor Jesucristo. Se habían arrepentido de sus pecados. Habían sido sacados de las tinieblas a la luz. A estos apóstoles, discípulos, ahora Jesucristo está interesado. Está interesado nuestro Señor Jesucristo en transformar sus mentes, en renovar sus entendimientos. Lo que dice Romanos capítulo 12. Mire cómo dice Romanos capítulo 12 y versículo 12. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, un entendimiento nuevo de aquello que ya tenían los discípulos. Ellos tenían un entendimiento terrenal, un entendimiento conforme a la cultura y a la sociedad en que ellos vivían, pero Jesucristo estaba interesado. Por eso eran discípulos, seguidores, eran alumnos. Él los preparó, nuestro Señor Jesucristo, por más de 3 años y medio. Ese fue el seminario de ellos. Un seminario móvil, un seminario donde eran enseñados y luego practicaban lo que les enseñaba el maestro. Ellos estaban activos, en donde el Espíritu Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo mismo en persona, era el rabino de los rabinos, el gran maestro. La palabra que fue hecho carne fue el que los instruyó. Y allí comenzó la renovación del entendimiento de los apóstoles, de los discípulos.
le enseñaba a las multitudes, pero también le enseñaba a sus discípulos. Es como la iglesia le enseña a los creyentes, edifica la vida espiritual a los creyentes a través de los dones espirituales que ha sido dada por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, pero al mismo tiempo también el Espíritu Santo predica arrepentimiento, predica perdón de pecados, predica que Cristo murió por nuestros pecados, predica que Cristo resucitó de los muertos. Jesucristo hacía lo mismo, le enseñaba a sus discípulos y también a las multitudes allí. Y aquí le está diciendo a sus discípulos que esa mentalidad que ya ellos tenían que renovar el entendimiento de ellos, tenían que ser transformados. ¿Para qué? Para que ellos comprueben, como dice aquí, cuál sea la buena voluntad del Padre, agradable y perfecto. La voluntad del Padre, el deseo que tiene Dios Padre para cada uno de nosotros, para la iglesia misma. Era importante que se renovaran, que sufran esa transformación por medio de la renovación de la mente. Esto quiere decir que no permitan que el mundo les dé su forma. Eso quiere decir. Y vamos a ver una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en Lucas capítulo 12, en donde el Señor enseñaba, instruía a sus discípulos. Y esas instrucciones que nuestro Señor Jesucristo deposita en el entendimiento, en el alma, en la parte espiritual de los discípulos, era para un bien propio de los discípulos. Y el Señor no se detenía en enseñar las verdades, aunque eran verdades que dolían, eran verdades que no se podían acomodar al pensamiento del mundo. Por eso está buscando el Señor una renovación del entendimiento, de que ya dejen esa mente que está acostumbrada a la corriente del mundo, a la esclavitud del pecado. Ahora hay que dejar esa mente. ¿Cómo? Renovando, transformándose ese entendimiento. Y por las misericordias de Dios, dice Cristo, el Espíritu Santo a través de Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos, santo, apartado de todo mal. Para eso necesitamos la obra del Espíritu Santo, la obra de la palabra de Dios, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si no hay cruz, no hay transformación. No hay cambio, no hay redención. El hombre no puede salir de las tinieblas sin el sacrificio de Jesucristo. Es imposible ser libre del poder del pecado y del poder de la muerte. Es imposible sin la muerte de Jesucristo en la cruz, donde tomó nuestros pecados y se puso en nuestro lugar. Es imposible salir del mundo, es imposible salir de la condenación, es imposible ser salvo del infierno eterno. Es imposible. Por eso es importante el sacrificio de Jesucristo. Esa es nuestra bandera. Ese es el que debe de ir por delante de la iglesia. Ese es el que debe de ir por delante en nuestros hogares. Ese es lo que debe de ir por delante en la enseñanza de la escuela dominical. El sacrificio de Jesucristo es el que debe de ir por delante de nuestras vidas propias, donde Él murió por nuestros pecados, donde Él pagó ese precio para que yo sea salvo y sea libre del pecado y de la muerte y de la maldad, de la desgracia, de las lágrimas causante de los estragos del pecado. Y los apóstoles están experimentando eso. Dice en esto, allí en Lucas capítulo 12, en esto, escuche bien cómo dice, en esto, juntándose por millares la multitud,
tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. A ver si tengo ese texto, ahí está. Mire cómo dice el versículo. En esto dice, juntándose por millares. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted se puede imaginar miles de personas oyendo la predicación, oyendo la enseñanza, expulsando demonios, sanando dolencias, pero mayormente la sanidad del alma del hombre, de su espíritu que está muerto en sus delitos y pecados, la gran necesidad de ser libres del reino de las tinieblas para ser partícipes del reino de Dios. Y aquí, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, ya no había forma de caminar, hermanos, estaban tan apretados que unos a otros se atropellaban, se golpeaban y quizás hasta algunos caían y eran pisoteados. Era tanta la multitud, pero aún así dentro de esa multitud, Jesucristo comenzó a decir a sus discípulos la enseñanza primeramente ante esa multitud. Fue a sus discípulos. Y vuelvo a repetir, un discípulo es un seguidor. Un discípulo es uno que ya nació de nuevo. Un discípulo es uno que ya fue iluminado con el poder del Espíritu Santo para ser convencido de su pecado, de darse cuenta de nuestra condición moral, que estamos arruinados, que somos corruptos, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nosotros necesitamos de un Salvador. Necesitamos de un Señor, necesitamos ser esclavos de la justicia y ya no del pecado. Para eso tenemos que voltear la mirada al Mesías Jesucristo nuestro Señor, en la cruz, colgado en un madero, donde derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Esos son los discípulos. Los discípulos que ya fueron marcados por el poder del Evangelio, que ya pertenecen al reino de Dios, al reino de la luz. Esos son los discípulos que han muerto al pecado. Esos son los discípulos que tienen un espíritu nuevo, que son nuevas criaturas, que tienen una relación con Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, por medio de Jesucristo. A ellos el Señor, en medio de esa multitud de millares y de millares, Él no perdía el tiempo y comenzó a enseñarle a sus discípulos. Así dice aquí, y fíjense, y lo enfatiza, comenzó a decir a sus discípulos primeramente a sus discípulos. Aquí vemos nosotros, hermanos, esta verdad tan primordial en este estudio bíblico de Lucas capítulo 12. Tiene 59 versículos que no vamos a alcanzar a cubrir. Aquí, hermanos, en este capítulo que vamos a leer de Lucas 12, en donde se preocupó tanto nuestro Señor Jesucristo, primeramente a sus discípulos, a los que ya conocían la verdad, a los que les está sembrando también la semilla, a los que los va a preparar para un liderazgo futuro. Su seminario bíblico de enseñanza y al mismo tiempo de práctica, en donde se les está renovando la mente, transformando ese entendimiento por medio del lavado de la palabra de Dios.
A ellos se dirige primeramente y les advierte aquí y le dice a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía, miren, guardaos de la levadura, le dice a sus discípulos, no le está diciendo a las multitudes, le está diciendo a sus seguidores, a los que ya le habían aceptado, a los que le amaban, a los que tenían un amplio conocimiento de quién era Jesucristo en realidad, el Mesías prometido, el que trajo cumplimiento al Antiguo Testamento. Ellos estaban seguros de esa verdad. Y a ellos les dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Por qué? ¿Por qué habla de la hipocresía a sus discípulos? ¿Por qué lo tenemos aquí en las Escrituras sobre la hipocresía? ¿Qué es la hipocresía? También más adelante el Señor le da una parábola aquí mismo sobre el rico necio. Les habla también del regreso de una boda. Les habla de las persecuciones y de las pruebas que van a tener sus discípulos. Mira cómo los estaba preparando. Porque les habla de la segunda venida que se tenían que preparar. Y también Jesucristo les da a entender que van a tener problemas en sus casas, porque Jesucristo iba a dividir por lo que ellos iban a recibir, iban a vivir, iban a creer en Jesucristo para presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, en un cuerpo santo, apartado del pecado, apartado de la avaricia, apartado de la hipocresía. Y habla nuestro Señor aquí, en este capítulo. Estamos viendo, como dice el versículo 1, millares de millares había de multitud. Eso quiere decir, estamos presenciando, y los mismos discípulos estaban presenciando, mis hermanos, el extraordinario ministerio de nuestro Señor Jesucristo y las actividades de nuestro Señor Jesucristo, tales como la enseñanza que le está dando. Aquí vemos, hermanos, que Lucas, el médico amado a través del Espíritu Santo, ¿sí? Lucas es el único quien registra la parábola del rico necio. No lo vas a encontrar en otro lugar. Lucas es el único quien enfatiza y lo registra. Este rico que en su vida se había dedicado a edificar enormes graneros, y Cristo Jesús da esta parábola, como dice aquí, comenzó a enseñarle a sus discípulos primeramente cómo debe de ser el carácter de un verdadero seguidor de Jesucristo, de un verdadero llamado de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, este hombre nunca preparó su alma para la vida futura, el rico necio. Así que en esta exposición, hermanos, vamos a ver aquí, en donde primeramente comienza nuestro Señor Jesucristo a hablar sobre la hipocresía. Guardaos, le dicen a Pedro: Pedro, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Andrés, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Juan, Jacobo, Felipe, Natanael,
Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Antes de seguir, la hipocresía, mis hermanos, debemos de saber entenderlo. ¿Qué es la hipocresía? ¿Por qué se tenían que guardar de este pecado que destruye la vida de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo? Nuestra vida espiritual. La hipocresía, mis hermanos, es una forma de engaño. Escuche bien, la hipocresía es una forma de engaño que implica la contradicción entre la apariencia y la realidad. Entre la apariencia y la realidad. Es una contradicción. Te voy a poner un ejemplo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, la última semana, antes de ser crucificado, el día 14 del Nisan, que se celebraba la Pascua, nuestro Señor Jesucristo había llegado y había entrado al templo y vio a los campistas, vio lo que estaba sucediendo en la casa de su padre, que estaba escrito que era casa de oración, y salió indignado por lo que vio. Y dice que salió porque ya era tarde, de noche, salió rumbo a Betania, quizás a la casa de María y de Marta y de Lázaro. Y ahí en Betania se quedó en la noche, quizás en el huerto del Getsemaní. Pero muy de mañana vuelve para regresar al templo. Y esa mañana dice que él tuvo hambre y vio una higuera. Una higuera que tenía hojas, dice la Biblia. Una higuera, hermanos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, allá en el Oriente Medio, cuando daba las hojas es que ya tenía fruto. Si no había hojas, no debería de haber fruto. Solo cuando estaba lleno de hojas indicaba. Si tú ibas caminando y mirabas una higuera con hojas, tú directamente puedes ir y vas a encontrar higos, fruto. Pero si ves que no tiene hojas, como decimos aquí, que está ralo, que no tiene hojas, ni para qué te le acerques, porque no va a haber fruto. Así se caracterizaba y se conocían las higueras que tenían fruto por sus hojas. Y Jesucristo vio esa higuera con hojas, y cuando se acercó, dice la Biblia, que no halló fruto. Entonces lo maldijo la higuera, porque la higuera daba apariencia con sus hojas de que había fruto, pero cuando llegas a ver no hay fruto. Es como uno que dice que ama a Jesucristo, que va y se congrega, canta, llora, hace tantas cosas rituales, y por fuera la apariencia es de piedad, pero tiene otra cara, que no tiene fruto del Espíritu Santo, que aún en su interior no ha nacido de nuevo. Entonces esa persona va a tener doble cara. Una cara en la congregación donde hay apariencia de piedad, pero también interiormente tiene la otra cara. Una cara en donde vive sin fe y sin esperanza, en donde esa cara, ese carácter espiritual es de amargura, es de maledicencia. En su hogar, en su trabajo, tiene otra cara. O sea, tiene dos caras. Así que cuando tú lo ves, es como si trajera una máscara. Doble cara, pues. Esa es la hipocresía. Entonces,
Aquí nuestro Señor Jesucristo, Él habla sobre esa contradicción entre la apariencia y la realidad. Aparenta algo, pero la realidad es otra. Y de eso quería Jesucristo, que sus discípulos se guarden, que la iglesia se guarde de esa levadura de los fariseos. ¿Y sabe quiénes eran los fariseos? Eran los líderes religiosos conocedores de la palabra de Dios. Y como ellos iban a ser líderes, ellos iban a guiar a multitudes, ellos iban a ser consejeros, ellos tenían que ser libres de la hipocresía. Porque si no iban a caer en ese pozo tan hondo y oscuro en la que habían caído los fariseos, que ellos ordenaban hacer cosas al pueblo en la enseñanza, en la cátedra de Moisés, donde se abrían los libros de la ley, pero ellos no querían hacer nada. Eran desobedientes y rebeldes, orgullosos y soberbios, hipócritas. Y te voy a enseñar muchos versículos en donde el Señor, en su misericordia, en su grande amor, nos advierte sobre ese pecado de tener cuidado con la hipocresía, de tener cuidado de vivir una vida fingida, de tener una vida de simulación, de una actuación, que actuemos para mostrar una imagen falsa. Esa imagen falsa de Dios te bendiga. Esa imagen falsa de las palabras falsas, ¿sí? Que le digas a tu hermano, pero la realidad es otra. Esa es la hipocresía. Una imagen falsa. Por eso es una advertencia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a tener cuidado con la hipocresía, porque la hipocresía tiene consecuencias. Y esa consecuencia, mis hermanos, ¿sabe qué hace la hipocresía? Mayormente dentro del grupo de los discípulos, dentro del grupo, en este caso no le está hablando la iglesia, le está enseñando a los discípulos, a los que van a ser futuros apóstoles. A ellos aquí la iglesia todavía no existía, pero es un principio bíblico que sí también en las cartas escritas del apóstol Pablo a la iglesia también nos habla de la hipocresía. O sea, aquí Cristo Jesús está dando un principio bíblico que sí la debemos de tomar en nuestra forma de vivir, de alejarnos de ese pecado de doble cara, de tener una máscara falsa. Un líder no debe de ser hipócrita, no le conviene. Por eso aquí Jesucristo está advirtiendo a sus discípulos, a los que van a ser pastores, a los que van a proclamar la verdad de Jesucristo, esa verdad tan sagrada, esa verdad tan sublime, hablar de lo que Jesucristo hizo, de su persona y de sus sacrificios, pero debemos de tener fuera la hipocresía, para que el mensaje lleve el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo predicar lo que no vivo, yo no puedo hablar lo que no estoy practicando en mi vida diaria. Estoy perdiendo mi tiempo si estoy llevando una vida doble, con una máscara aquí. Y aquí vemos entonces, guardaos, le dice Cristo Jesús, de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la hipocresía? Hermanos, la hipocresía daña las relaciones personales. La hipocresía detiene el avance de la iglesia para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. La hipocresía, mis hermanos, tiene sus consecuencias y lleva a la pérdida de confianza. ¿Qué confianza tú le puedes tener a un hipócrita, a un doble cara?
a alguien que se pone una máscara de piedad y te miente. Se dañan las relaciones personales y hay una pérdida de confianza dentro del cuerpo de Jesucristo. Por eso los líderes deben de arrepentirse de este pecado de hipocresía y rogar al Señor por su bendición para quitar este pecado que tanto se practica dentro del cuerpo de Jesucristo, dentro del pueblo de Dios. Por eso aquí le enseña nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, no como para señalar algo, sino para que ellos sean transformados en su entendimiento, sean renovados, para que sean bendecidos. Y no seamos como Judas. Judas fue un hipócrita con doble cara. Andaba con el maestro, comió con el maestro, le delegaron una responsabilidad de ser tesorero, tuvo una posición entre los 12. Él era el que llevaba las cuentas. Y cuando entregó a Cristo, lo entregó con un beso, como si de veras. Ese beso fue fingido. Ese beso fue una simulación. Ese beso fue una actuación. Ese beso fue una imagen falsa. ¿Y cómo estamos llenos de la hipocresía en estos días? Y si lo estamos enseñando es por misericordia de Dios, es por compasión del Señor, para que la iglesia vuelva al fundamento de la verdad, para establecer la unidad de la iglesia. Pero tiene que comenzar por los líderes primero, porque aquí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a sus apóstoles, a los que van a ser líderes, primeramente dice la Biblia, guardaos de la levadura que es la hipocresía de los fariseos. Advertencia para tener cuidado con la hipocresía. Y a ellos les dice, a ese gran peligro que hay de caer en esta tentación de la hipocresía. Ellos fueron formados, como hemos dicho, hermanos, y como todos nosotros no hemos llegado a la perfección, a la altura de Cristo, pero es lo que el Señor está buscando, ese crecimiento espiritual, crecer y conocer el carácter de nuestro Dios, para, como dice allí Efesios capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora sí, el amor de Dios está en mí. Ahora puedo amar a mi prójimo. Ahora puedo amar a mis hermanos. Ahora puedo amar a mis pastores. Ahora puedo amar a las almas perdidas. Ahora puedo amar a los que predican el evangelio en otros países, a los misioneros. Puedo amar. Y tengo que imitar el amor de Dios, de mi Dios, que ha depositado en mí. Aquí, hermanos, el apóstol Pedro, recuerde que Pedro es el que figura más dentro de los 12 apóstoles, y siempre vuelvo a repetir, en todas las historias siempre va a aparecer el nombre de Pedro, siempre va a ser el primero. Y siempre Pedro va a ser el primero quien sale. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Jesucristo camina por las aguas. Señor, tú eres, entonces yo quiero caminar sobre las aguas. Señor, tú vas a la muerte, yo también voy contigo a la muerte. Pedro siempre estaba allí. Eso no quiere decir que los otros discípulos eran de una importancia más baja. Lo que pasa es que el Señor nos quiere mostrar y enseñar, y escogió a Pedro para ponerlo como ejemplo para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos.
para poder aprender de ellos. Y así vemos a Pedro, primeramente, y su desarrollo en su crecimiento de su vida espiritual. En los evangelios, como repetí la otra vez, dentro de los evangelios ahí vemos la primera etapa de la vida espiritual de Pedro, que concluye con su restauración después que Cristo resucitó. Porque recuerde que él andaba triste, andaba con la cabeza baja, andaba desconsolado, porque había negado al Maestro. Había negado a aquel que amaba tanto, que había dicho que iba a poner su vida por el rabino de los rabinos. Pedro estaba totalmente destrozado y lloró amargamente por haber caído. Pero así es la vida espiritual. Tiene subidas y bajadas. Y cuando caes, el Señor te levanta y te restaura. El apóstol Pedro lo podemos ver en su segunda etapa de su vida espiritual, después de Hechos capítulo 2, cuando fue investido por el poder de lo alto, por el poder del Espíritu Santo, y fue lleno del Espíritu Santo, y el Señor lo usó en gran manera para que se convirtieran en una predicación más de 3,000 creyentes, y luego más de 5,000 creyentes, y luego fue metido a la cárcel, y en la cárcel vino un ángel para abrir las rejas, y Pedro estaba viviendo su segunda etapa de crecimiento espiritual. Pero aún todavía él seguía creciendo. Ya después salió Pedro de allí, de Jerusalén, y se dedicó a los de la circuncisión, a animar a los judíos expatriados. Y lo podemos leer en sus epístolas, en sus cartas. Iba creciendo, pero dentro de ese crecimiento tuvo caídas. Así como negó a Cristo, también tuvo una caída, a pesar que nuestro Señor Jesucristo le dice: guardaos de la levadura de los fariseos, cuidado, cuídense de esa, y nunca presenten una imagen falsa de lo que ustedes no lo son. No actúen y luego no finjan como lo es la hipocresía. No sean así, le dice el Señor, como líderes. Pero más adelante Pedro vimos que fue reprendido por el apóstol Pablo. Ya estamos hablando quizás 15 años, 20 años después de que Cristo se fue a la gloria. Pedro cometió este error de caer en hipocresía. Y no nada más es que sea Pedro, hermanos, todos estamos propensos a la hipocresía, todos, comenzando conmigo. Ustedes aquí me ven una careta que está enseñando, que está predicando, que nos habla de santidad, pero usted no conoce mi vida particular. Eso solo lo conoce el Señor. Entonces aquí estamos viendo a Pedro, en donde ya, a pesar que él había experimentado la llenura del Espíritu Santo, él aún no era perfecto, seguía santificando su vida progresivamente. Cuando caía, confesaba su pecado, se levantaba para no volverlo a practicar. El que confiesa su pecado y se aparta es el que alcanza misericordia. Y mira qué pasa aquí. Aquí vamos a ver. Aquí en Gálatas, lo voy a leer yo. Gálatas capítulo 2. Mire qué dice Gálatas capítulo 2. Dice la palabra de Dios allí. Y hasta el versículo 11. Aquí vemos
que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. O sea, desde que Pablo se convirtió, a los 14 años fue cuando él comenzó a involucrarse con los demás hermanos para dedicarse. Primeramente llegó a Antioquía y allí fue preparado también, y el Espíritu Santo los envía a los viajes misioneros. Dice: pero subí según una revelación, fue a Jerusalén, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Estamos viendo la hipocresía, y aquí va a hablar de la hipocresía en la cual cayó Pedro, en la cual fue instruido por nuestro Señor Jesucristo de que se guardaran de ese pecado, de la hipocresía, de la simulación, del fingimiento, de esa apariencia falsa de lo que no eres y presentas lo que no eres. De eso está hablando aquí. Y luego dice aquí, hermanos, aquí, en el versículo, vamos a leer en el versículo 10, dice: solamente en Jerusalén los hermanos le pidieron que se acordasen de los pobres. Un consejo de los hermanos que estaban en Jerusalén para el apóstol Pablo, de que se acordaran de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y aquí vamos a ver una confrontación entre Pablo y Pedro por causa de este pecado de hipocresía que Jesucristo dice que no le conviene a los líderes, ni a los creyentes, ni a nadie que sea seguidor de Jesucristo. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Mira, ahí va. Le resistí cara a cara, lo confronté, lo enfrenté. Le dije cuál es el problema espiritual que tiene Pedro. Dice Pablo aquí: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, dice aquí, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí está, mira, aquí está. O sea, Pedro llegó allá donde estaba Pablo, en Antioquía. Estamos hablando de Antioquía de Siria, ¿sí? Hay dos Antioquía: Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia, que está más al noroeste de Turquía, ¿sí? Aquí estamos hablando de Antioquía de Siria. Y allí llegó Pedro a ese lugar donde estaba el apóstol Pablo, en Antioquía. Hechos capítulo 13, puedes saber algo de Antioquía. Pues, dice: pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, ¿sí? Aquí este Jacobo es el hermano del Señor, que era pastor de la iglesia en Jerusalén. De ese Jacobo está hablando Pablo. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, Jacobo enviaba a siervos de Jerusalén para Antioquía. Y dice que aquí Pedro comía con los gentiles. Antes de que vinieran los judíos de Jerusalén, ahí Pedro en Antioquía se desenvolvía con los gentiles, ¿sí? Pero después que vinieron los de Jerusalén, los de la circuncisión, los judíos, dice que Pedro se retraía, como que no se quería ahora juntar con los gentiles. Tenía dos caras. Cuando no estaban los judíos, se juntaba con los gentiles. Cuando venían los judíos, él ya no se juntaba con los gentiles. Hipocresía, doble cara. Dice aquí: porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es que los de la circuncisión siempre fueron celosos de la ley y tenían otro concepto diferente sobre los gentiles, sobre los paganos, sobre los que no pertenecían al pueblo de Israel. Para
Para ellos los gentiles eran inmundos porque Dios había escogido a Israel como pueblo, como nación santa. Pero todavía no podían entender que la salvación también era para los gentiles, porque Pedro ya lo había vivido en Hechos capítulo 10 con Cornelio. Ya había visto una visión de aquel gran lienzo en donde había muchos animales inmundos, y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Señor, en mi boca nunca ha entrado cosa inmunda. Le dice el Señor: Pedro, lo que yo ya santifiqué, no le llames común o inmundo. Ahí fue cuando llegaron unos soldados para hablar con Pedro y llevar el evangelio a un gentil llamado Cornelio. Esa visión fue para abrir el entendimiento a Pedro de que la salvación también era para los gentiles. Pedro ya lo sabía, pero cuando estaba en Antioquía, eso sucedió en Hechos 10, en Antioquía, ya del capítulo 13 en adelante. Y en Antioquía convivía con los gentiles, porque en Antioquía estaba la iglesia mixta entre judíos y gentiles. Y comía y se sentaba con los gentiles. Pero cuando venían los judíos de Jerusalén, como dice aquí, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea de Jerusalén, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y mira qué le dice Pablo. Fíjate, y en su simulación, así dice la escritura en el versículo 13, mira cómo dice: y en su simulación, y es lo que yo le di una referencia o una definición de la palabra hipócrita. Hipocresía es una simulación, es una actuación, es fingir lo que no eres. Esa es la hipocresía. Dice, y aquí, y Pedro dice: en su simulación participaban también los otros. O sea, la hipocresía arrastró a otros. Y aquí va a decir de quiénes: a otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, el hijo de consolación, hombre temeroso de Dios, que había vendido sus heredades y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿se acuerdan? Este es el Bernabé que estamos hablando. Fue también arrastrado. La hipocresía arrastra a otros. Fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Miren, te lo voy a poner en grande la palabra. Y estamos leyendo Gálatas capítulo 2 y el versículo 13. Y en su simulación de Pedro, en su fingimiento, en esa careta de hipócrita, ¿sí? Dice, en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mira. Y luego en el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente, dice Pablo, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo reprendió por su hipocresía y lo hizo públicamente. Pedro era líder, Pablo era líder. Jesucristo le está enseñando allí en Lucas capítulo 12. A una gran multitud había, pero se dirigió a sus discípulos, dice las escrituras, los que iban a ser líderes. Un líder no debe de ser hipócrita, porque desbarata las relaciones personales. ¿Cómo puedes confiar tú en un hipócrita? La hipocresía, hermanos, con un poco de discernimiento espiritual tú puedes darte cuenta quién es hipócrita. El hipócrita es mentiroso. El hipócrita busca su propia conveniencia. El hipócrita, cuando le conviene te trata bien, y cuando no le conviene no te trata bien. No es sincero, no es honesto, tiene doble cara, como un Judas. Y dentro de la iglesia se rompen las relaciones
personales por este pecado. Trae consecuencias y lleva a la pérdida de confianza entre los unos a los otros. Un líder trae mucho daño con su hipocresía dentro de la congregación. Lo malo es que se acostumbran a su hipocresía y después no les importa nada, aunque se den cuenta que es un hipócrita, un doble cara, uno que finge, uno que actúa, que es un artista para actuar. No les importa, que sepan, que se den cuenta, porque no tiene después ya interés por las almas, no ama a su prójimo, no está transformando su mente, su entendimiento, está permitiendo que el mundo le dé forma. Por lo tanto, no se está apartando, no se está santificando, no va a poder nunca comprobar cuál es la voluntad del Señor sobre su vida. Y su vida no va a tener dirección, va a ser un caos, un desorden en su propia vida. Un hipócrita no tiene buenos hábitos. Un hipócrita, como no le interesa la palabra de Dios, no le importa formar hábitos de lectura, hábitos de oración, buenos hábitos para la gloria de Dios. No le importa nada de eso. Y el apóstol Pedro, ya después que alcanzó un mayor grado de crecimiento y abandonó ese pecado que Cristo Jesús mismo se lo enseñó, que se guardara de esa levadura. Hermano, la levadura, Cristo lo dice, mira otra vez, mire cómo dice: guardaos de la levadura de los fariseos. Es que la levadura, hermano, cuando tú lo pones en la masa, afecta toda la masa, afecta todo el cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Y cómo te lo puede enseñar? Esa hipocresía de Pedro dice que arrastró a Bernabé y a otros más. Por eso Cristo le llama la levadura, que afecta a los que te rodean. Y la obra de Dios se atrasa, pérdida de confianza, pérdida de relaciones personales. Hermanos, cuando tú ves en una congregación que hay mucha pérdida de relaciones personales, algo está pasando allí. La gente observa el comportamiento de los líderes. Esto es bien importante, pero como a algunos no les importa, porque no tienen interés en las almas perdidas, ya no oran por las almas, ya no oran por sus hermanos. No les importa la obra de Dios, mucho menos la obra misionera. Los hipócritas les interesa solamente lo que es de ellos y para ellos. Son egocéntricos. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios y lo vamos a ver más adelante. Y Pedro aconseja, mira cómo dice aquí Pedro. Mira cómo dice aquí Pedro. Ya en su epístola, aquí en Primera de Pedro capítulo 2, mire, lo voy a leer. Primera de Pedro capítulo 2 dice la palabra de Dios fácilmente aquí. Y ahora sí aconseja Pedro. El que ya confesó el pecado de la idolatría, cayó y se apartó, el Señor lo levantó, Él comprobó cuál es la perfecta voluntad de aquel que lo llamó de las tinieblas, que es para que pastoree a sus hermanos, para que edifique la vida espiritual de sus hermanos, para que la mano del Señor esté sobre ellos y crezcan en el conocimiento del carácter de su Dios, para que vayan transformando y renovando su mente de aquel que lo llamó de las tinieblas, y esas tinieblas que lo mantenía en esclavitud, esa mente de esclavo quede fuera y ahora sea renovado. Y Pedro así iba creciendo.
Ahora Pedro le aconseja a sus hermanos en el capítulo 2 de primera epístola de Pedro, le dice, desechando pues, desechando, no sirve, es desecho la hipocresía, desechando toda malicia, todo engaño, la mentira. Y ahí está metido la mentira con la hipocresía. Un hipócrita siempre va a ser bien mentiroso. Le encanta practicar la mentira, sabiendo que la mentira proviene del padre de las mentiras, que es el diablo, Satanás, el mentiroso. Y no tiene temor de Dios de mentir. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. Aquí está. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Cómo está envuelto la hipocresía, el engaño, la envidia? Y Pedro dice, hay que desechar. Es basura. Eso no te ayuda. Discípulo de Jesucristo, que ya experimentaste el perdón de tus pecados, que ya estás aquí en este mundo para ser preparado para la eternidad, porque ya estás dentro del reino de Dios y su justicia, y por medio de la fe conoces a Jesucristo, tu Salvador, tu perdonador, el que te compró de las tinieblas a la luz, el que te limpió de tus pecados. Tú que ya lo conoces, no te conviene la hipocresía. Quítate esa máscara y deséchalo. Es lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de Pedro. Desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía. Sí. Pero ¿cómo yo voy a desechar la hipocresía? Nada más por decir, como muchos decimos, decláralo. Declara que la hipocresía no va a estar sobre tu vida. No es decláralo. Muchos declaran que todo México para Cristo. Muchos declaran que todo Estados Unidos para Cristo. Muchos declaran hipocresía fuera, hipocresía, engaño fuera. Decláralo. Porque lo que tu lengua dice, eso se hará. Porque hay poder en tu lengua para vivir y para morir. Déjame decirte, la forma que Dios escogió para desechar el pecado y apartarte, practicando la santidad. Ahí lo dice claramente Pedro. Así como te muestra tu caída, la palabra de Dios también te muestra tu restauración, te da la solución. Y aquí está en el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuál es la solución? La palabra de Dios, la leche espiritual, pero no adulterada. ¿Sí? La leche espiritual, decía, como niños recién nacidos. Es que solamente un recién nacido puede caer en el pecado de ser malicioso, porque no está renovado todavía su mente, no está transformado. Eso se hace progresivamente, practicando la palabra de Dios, abriendo este precioso libro que es el martillo que quebranta la piedra, que es la palabra viva y es eficaz, que produce resultados y convierte el alma. Entonces necesitamos ser recién nacidos, necesitamos tener vida espiritual, necesitamos tener el perdón y el arrepentimiento que nos da la cruz del Calvario. Es por eso, hermanos, que los hipócritas, yo no sé por qué, si tú no deseas la leche espiritual, la palabra de Dios, tu vida nunca va a cambiar. Y si tú no tienes deseo de la leche,
como los niños recién nacidos. Un niño recién nacido, hermanos, por naturaleza va a pedir leche, porque va a crecer. Si no, tiene vida, necesita crecer. Pero si tú no tienes deseo de la palabra de Dios, para nada, no te gusta leer la Biblia, esa careta de hipocresía siempre lo vas a tener y así te vas a morir. Porque no hay vida. Todavía estás muerto en tus delitos y pecados, quizás. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por la palabra de Dios, por la leche espiritual, por el poder de Dios, por la espada del Espíritu, en donde vienen las bendiciones del Señor, nosotros vamos a crecer para salvación. ¿Para salvación de qué? Para la salvación de la malicia, para la salvación del engaño, para la salvación de la hipocresía, para la salvación de la envidia, para despojarme de esos pecados que no transforman, no están transformando mi entendimiento, mi mente. Y solo el que ha nacido de nuevo y ha contemplado la cruz del Calvario, por eso termina así. En el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Te gustó la benignidad del Señor? Para probarlo, para que nos guste, tenemos que probarlo. Tenemos que experimentar lo que Cristo Jesús murió por mis pecados, para ser libre de la corriente del mundo, para ser transformado, para santificar mi vida, para prepararme para el reino eterno. Pero la hipocresía, el Señor lo tomó muy en serio, este pecado, y les enseña. ¿A quién? A sus discípulos les advierte sobre el peligro, hermanos. Sí, aquí vemos entonces, que en este periodo, vuelvo a repetir como comenzamos aquí, en este periodo de su ministerio del Señor, donde se juntaban por millares de multitudes, ¿sí? Donde realizó muchos milagros, donde literalmente le abrió los ojos a centenares de ciegos. Tenemos registrado